la SEC, pues pensamos que, o sea, que de hecho, elegir Tarifa, nuestro primer día, Tarifa era por muchos motivos, y uno de ellos también era porque Mario había desarrollado aquí pues, gran parte de su trabajo, tanto a nivel profesional como a nivel personal también, y pues creímos que el lugar perfecto, el lugar para homenajear a Mario era Tarifa, la zona del estrecho. Mario, de hecho, solicitó ser miembro de la SEC, de la nueva renovada SEC, y de hecho yo había hablado con él para que formara parte de la junta directiva, porque Mario era un tío pues, absolutamente integrador, que para él era como muy fácil pues, conjuntar a gente de muy diferente pelaje y hacerlos entenderse, ¿no? Con lo cual, para cualquier junta directiva, Mario era un tío perfecto. Entonces, bueno, o sea, que desde la SEC claramente, desde que elegimos Tarifa, desde que la nueva junta se puso a trabajar, tuvimos claro que había que hacer un pequeño homenaje a Mario. Y de hecho, pues, para hacer eso, yo creo que nadie mejor que pues, su amigo Germán Garrote, que se ofreció pues, hacer una pequeña pues, presentación con la trayectoria que había seguido Mario y las orcas, su interacción, su relación con las orcas del estrecho, para contarnos un poco pues, cómo fue todo eso y pues eso, desde la SEC pues, gracias. Bueno, voy a terminar el congreso, voy a dejar aquí el atril, además libertad, tipo Mario. Primero de todo, quiero, bueno, en nombre de la familia que no puede venir, bueno, no puedo ocuparse, que tengo de familiar del hotel, que no puede venir, pero muchas gracias por dedicar un espacio en el congreso, además, especialmente, el congreso después de 7 años, un montón de gente queriendo exponer, precisamente también con las ganas de la nueva renovación de la SEC, muy poco tiempo y que se le haya dedicado un espacio para hacer esto, ¿no? Para hablar un poco de él. Y desde luego agradecer en mi nombre, porque es un honor precisamente poder hablar de él aquí. Además, quizás ha habido varios homenajes, pero este yo creo que es muy especial porque es dentro de la comunidad de cetólogos de España y tal, que la de Mario. Yo creo que conocéis aquí casi todos y digamos que es la vida de Mario, ¿no? Es muy importante. También la papeleta, las cosas como son. Pero bueno, otra cosa, ya que estoy acostumbrado a un montón de charlas, estoy como en plan, pero bueno, eso nos pasa enseguida. La cuestión, no esperéis que vaya a hacer una cosa así muy solemne, seria y tal, y bueno, se ha muerto. No, ¿vale? Voy a hablar de las cosas de Mario, de la historia de los delfines, porque a él lo que le caracterizaba. Ya me suelto. A él lo que le caracterizaba, o sea, todo el mundo lo conoce con el tema de la isla de los delfines y su historia de orcas, ¿vale? Entonces, yo creo que voy a hablar un poco de, por lo menos, mi punto de vista de cómo fue la historia de la isla de los delfines, porque es curioso, hablas con uno o con otro, cada uno tiene tantas ramificaciones, tantas cosas, cada uno tiene su percepción de la isla, ¿no? Que ha llegado a ser como algo mitológico casi. Está incluso, yo trabajo con un lince en la sierra y de repente viene alguien, no sé qué, se habla sobre el tema, pues yo hablo una cosa, oído de la isla de los delfines, un tal Mario Morcillo, la isla y como una cosa ahí, pero eso es como la leche, ¿no? Tal, y pasa un poco como con el Braveheart, como el William Wallace mide 2 metros, y no sé qué, Mario Morcillo se controla las orcas con la mente. ¿Sabes? Hombre, estoy exagerando, ¿no? Para quitar un poco de dramatismo, pero que es... Voy a contar mi versión, ¿vale? Entonces, yo creo que además que el mejor homenaje que le podemos hacer es, todo el mundo lo conoce con esto de las orcas, es darle continuidad a esa historia. O sea, dejar que no quede muerta, que todo el mundo la conozca. Yo cada vez que doy una charla, un curso, no sé qué, aunque sea que no tenga nada que ver, al final le dedico al menos media horita para dar la charla de orcas. Si os mola, os la paso y os la aprendéis y la dejáis por ahí cuando os dé la gana, ¿vale? Yo creo que es el mejor homenaje que podemos hacer todos. Bueno. Todo empezó, a mi entender, ¿vale? Mario siempre ha sido un enloquecido de las orcas. Por ahí, a principios de los años 90, aparece una noticia en el periódico de que aparece una orca varada en las playas de Barbate, en la costa. Entonces Mario, pues, corto y perezoso, en una época, estamos hablando del 90, en que incluso en las facultades o en muchos sitios decían delfines en España. Como decía
Toño, me dice, no, ¿a qué vas a ver delfines? ¿Te vas a Hawái? Pues, y orcas ya, vamos, pero incluso, bueno, ahora ya está más famoso, pero hace 5 o 6 años, nosotros lo sabemos porque somos gente que sabemos mucho del tema, pero en general la gente flipa. Yo sigo diciendo, y por hoy hablo con gente, incluso biólogos, más veterinarios, que se sabe que es un gremio, ¿verdad? Pero que es sorprendente, en el sentido que todavía tengamos el desconocimiento. Bueno, pues estamos hablando de principios de los 90, imaginaos. Entonces Mario se cuelga ahí en Barbate, ¿no? Empieza a preguntar a todo el mundo, no, las orcas, que si hay orcas, y todo el mundo, que no hay orcas, que no hay orcas, que no hay nada, y preguntando a todo el mundo. Entonces, pues, método 2, ¿no? Vas con la minita y a los pescadores, ¿no has visto esto? Y dice, no, aquí orcas son estas, lo que hay aquí es esto, pero son espartes. Y dice, bueno, pues aquí se llamaba esparte, entonces empieza a preguntarle a por esparte y ahí sí ya empieza a salir noticias, información a lo bestia. Y sobre todo el contacto era con pescadores almadragueros. ¿Por qué? Pues porque... yo lo voy a contar como si no supierais nada casi, ¿vale? Así que no sabe nada, queda así como se entera y no hay que explicarlo. Bueno, la cuestión con los almadragueros, porque aquí lo que viene a hacer la orca aquí es que viene detrás del atún, que es su alimento principal, y en la época desde marzo hasta mayo, junio, que es cuando pasa el atún del Atlántico al Mediterráneo a reproducirse, los pescadores históricamente pues calan las almadrabas, que es una especie de embudo laberíntico para los atunes. Es una arte fija que entonces los atunes se quedan atrapados en el arte y la orca va detrás, no se mete, sino que bueno, usa la almadraba también como apoyo para sus estrategias de caza, ¿vale? Entonces le reportaron un montón de información. De ahí, bueno, ahí veis, se veía perfectamente, esto es la playa de Conil, una orca, aquí, ¿vale? Aquí la orca. Y pues Mario, después de esa inquietud que le producía, que era habitual además, que decían que todos los años veían las orcas, pues empezó a crear una red. El primero solo se ponía en la playa, unas atalayas, en la playa de Conil, en la playa de Zahara, en la playa de Barbate, a esperar a ver las orcas, ¿no? Tardó bastante tiempo en verlas. De hecho la primera vez que lo vio fue en Patagonia, después de estar un año casi sin ver nada en Barbate, y empezó a crear como lo que llama el pasantías, como es un término como muy sudamericano, pero siempre está muy vinculado a Sudamérica. Entonces era una pasantía en que tenía estudiantes una semana, pues le apoyaban y le ayudaban a tomar los datos. Él le estaba en un curso continuo, porque Mario, bueno, que lo conozcas, que no para de hablar, además todo lo que te dice es nuevo, todo es interesantísimo, es alucinante, es todo es como fenomenal, interesantísimo, es tremendo, interesante. Y entonces, pues además eso lo que hacía es que pues le cobraba algo y tal, y era la manera que tenía él para financiarse este proyecto. La verdad es que en estas pasantías, ya te digo, está hablando, pero para Mario era las orcas era el hilo, los cetáceos, pero te hablaba de todo, porque era un tío que sabía absolutamente de todo. Y esto lo contaba él porque él al principio era él era veterinario, después te voy a decir que era un veterinario que solo le interesaba la veterinaria, si fuera biólogo quería que era un biólogo que solo le interesaba la biología, pero tuvo una charla con la duquesa Medina Sidonia, la que era tan polémica y tal, se hizo muy amigo de ella. Pero decía, no sé, Mario era amigo de cualquiera, de supercientíficos, a gente tan polémica como esa, y si hubieran contactado con el Iker, seguro que también. Bueno, con el JJ... Exacto, Benítez, ¿cómo es ese? El Benítez, pues de los ovnis y tal, ese era muy amigo también de Mario, para que te hagas una idea. Pero sacaba lo que él creía y le parecía bueno de ellos, lo sacaba y lo transmitía, además con total tranquilidad, ¿no? Entonces, pues ya como Mario, ¿dónde está yo? La cuestión es que en estas charlas, en estas semanas, era una convivencia muy fuerte y Mario te explicaba de todo. Con el hilo argumental de los cetáceos, donde iba, te hablaba de todo lo que sabía de política, geopolítica, se leía un libro de cómo funciona el mundo y se te lo dice, te lo interpreta. Entonces era como una persona que... Y sobre todo salía la gente muy estimulada con el tema del sí se puede, de sí podemos trabajar ¿me gustan los delfines? Sí puedo trabajar en delfines. ¿Te gusta? Había gente que venía de todo, venían actrices, actores, no sé qué, gente de todo tipo. Y como les convencían que tu sueño puedes hacerlo. Cuando entras a la facultad de veterinaria, de biología o quieres trabajar con delfines, te van a decir, no, eso es imposible. Y todo el mundo venía un poco, bueno, vengo a esto a hacer cursos, pero yo pues ahora de un módulo de informática. Y salían que iban a por todas. Y de hecho hay gente
por aquí, hay gente que ha pasado mucho por Mario, que mola, ¿no? Porque al principio era, pues vienen como estudiantes tal, y ahora tienen su asociación, están haciendo cosas, presentan aquí ponencias, es muy chulo, ¿no? Entonces, además, esto lo hacía, lo de las orcas lo hacía cuando pasaban las orcas, y de abril a junio, pero luego, además él estaba en Barbate y había una población de comunes, de delfines comunes, no me atrevo a decir si residentes o no, pero los veíamos todos los años. Y entonces también se compró un barco, el Estenega, y hacía el verano también bastante. La idea era hacer estudios de abundancia, ecología, de todo, y se financiaba, autofinanciación, con estudiantes, con las pasantías. Los tenía, y la verdad es que luego estaba muy divertido porque eran pasantías completas, estudio, tal, por la noche juerga. Mario era DJ, o sea, pensaba por las noches en La Luna y La Gata, que son unos garitos fenomenales de Tarifa, que han salido ahí los foquillos, los champán, una cosa brutal. Y además las clases, como veis, eran muy diferentes. Eran en la playa, con sus laminitas, el PowerPoint este plástico, y eran en los sitios, en La Breña, en Trafalgar, y era como la escuela peripatética de ¿quién es? Sí, de los griegos y tal. Aquí estás diciendo el nombre, desde un tipejo. Y la verdad es que era otra manera, ¿no? La gente salía, os digo, muy estimulada. Como las desgracias no vienen solas, Mario falleció en enero de 2012 y a los pocos meses Andrés, que era el patrón del barco, que Andrés fue, digamos, el que le abrió las puertas de un gremio en su día y ahora también tan cerrado como los pescadores de Barbate, los almadraberos, todo eso, ese mundillo lo abrió Mario gracias a que fue este hombre, que era un pescador de toda la vida, que le abrió esas puertas. Y poco después falleció también. La verdad es que el 2012 fue un año estupendo. Entonces, en este proceso, Mario creó lo que era la Isla de los Delfines. ¿Qué es la Isla de los Delfines? No es una asociación, no es una fundación, no es una empresa, es la idea de Mario, la etiqueta que ponía a determinadas cosas, actividades, que ahora veremos algunas, pero que luego a nivel legalmente pues la Sociedad Oceánica de Cetáceos, la Wildlife Oceanic Company, no sé qué, Mario como autónomo, ¿sabes? Eso es lo de menos. Pero era la etiqueta que ponía a esos productos de Mario, ¿no? Una anécdota, cuando Mario le dijo una vez y dice, pues vamos a hacer la fundación, un poco para darle fuerza y tal. Y escribió, mandó todos los papeles y claro, tenemos una web, que la viera, pues una web muy dinámica, con muchas fotos de todo el mundo y tal. Y le dije, le rechazaron por 3 razones. Una, esto es el 2000 y pico, o sea, no creáis que... Una, porque en la web había muchas fiestas, que eso, una fundación, que eso es muchas fiestas, ¿sabéis? Que nosotros también dices, pues sabes que haces como los congresos, que no se dice, pero todo el mundo sabe que hay juerga después. Nosotros, o Mario en la isla, decía, después hay juerga, y tan sencillo como eso. Entonces, que primero, que hay muchas juergas. Segundo, que para lo que se ofrecía de productos, de cursos, de tal, de viajes, era demasiado barato. Y tercero, todo el mundo sabe que en España no hay delfines. Y eso es verdad. Es verdad que... Pero bueno, entonces eso dijo, intentó 2 veces y dice, da igual, sí, da igual. O sea, es una cuestión legal, él seguía haciendo lo suyo, ¿no? Entonces, en un principio, todo empezó también en 2002, lo que se llamaban los cursos de verano sobre mamíferos acuáticos de la Isla de los Delfinos. Se hacían en Barbate o Tarifa y eran como en una semana o 2, hasta 15 días, se traía un montón de gente, pero no solo de España, expertos del mundo marino, pero si había que hablar de orcas, se traía a Iñigue de Patagonia, si había que hablar de Amazonas, a Fernando Trujillo, la gente de Estados Unidos, de Baja California, de España también, de Cataluña, realmente de todos lados, ¿no? Porque era ahí, tú así, y realmente de todos lados, y gente muy buena y experta, ¿vale? Entonces, y era, pues eso, también había no solo clases, que eran, además es que era como un Tetris, porque era un montón de cursos, tú podías ir a 1, a 2, a 3 o 4, y estaban lo que llamaban los estudiantes ninja, que eran los que se hacían todo. Estaban 2 semanas, pim pam, haciendo cursos, por la noche saliendo y acá autodestruidos, pero hacían, era una pasada, pero es que eran muy buenos cursos, muy buena gente, muy buen ambiente, y se creaba una familia brutal. ¿Veis? Bueno, salidas también se iba Pablo Claudio, las orcas, etc. Andrés dando clase, daba clase a todo el mundo. Bueno, Andrés era un artista dando charlas, o sea, bueno, le faltaban los dientes de ahí, pero te partes, era muy bueno el tío, ¿no? Traía gente de todo tipo, como veis, ¿no? Vale, luego esto fue saltando un poco, ¿no? Y empezaron a hacer cursos ya, yo os digo, con Mario con el EXO con Sudamérica siempre ha sido muy importante. De hecho, a la Isla de los Delfines, a los cursos de verano siempre había becas, que eran los estudiantes que eran de Sudamérica, ¿vale? 5 o 6, había hasta 10, no pagaban, y los que eran los ninjas normalmente se hacían todos los cursos y no les cobraban nada. O sea, lo hacían gratis solo con venir.
ya estaba. Entonces, pues hicieron cursos en viajes, cursos, expediciones a Amazonas, Patagonia Argentina, Chilena, Panamá. Ahí pues, ya digo, expertos, antes traíamos a ellos y ahora íbamos nosotros, ¿no? Estábamos hasta 10 días en un barco, durmiendo en el barco y viviendo en el barco, por la mañana todo el día recorriendo el Amazonas haciendo censo de delfines, por la noche clase, visitando culturas indígenas, la leche. Don Fernando, María Claudia, ahí estamos en Patagonia, otro amigo muy importante que es Cristian de Haro. Él sigue con la isla argentina y ahora y sigue haciendo todos los años las jornadas de la isla de los delfines en Patagonia. Y está Pirri por ahí, que se va, una amiga que se va ahora en unos meses para allá. Esto es un día uno de los mejores días de mi vida. Por eso he puesto ahí, que ya mostramos unos cuantos. Impresionante. Una cosa que tenía Mario también es que hacía que conocieras a una gente increíble, juntaba a una gente increíble y salían unas cosas fantásticas de estas reuniones. Bueno, luego por ahí cuando año 2009, Mario, fíjate que antes de Facebook ya estaba Mario diciendo, que faltaba la técnica, tenemos que hacer una red social de internet, tal, cada uno su perfil, pero así como su página, pero todo integrado, pero de delfines solo. Salió el Facebook y la leche. Y luego salieron unas estructuras tal, que te podías hacer, la niña que lo conozca, te podías hacer tu Facebook de lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, pues lo hice de la isla de los delfines. Eso fue una proyección brutal. Llegamos hasta 4.000 personas en 0, con su perfil. Entonces, su idea era, pues hacer, como hemos hecho este fin de semana, las quedadas. Son jornadas de juntarse todo el mundo, tirando de amigos.com, porque tenía muchos amigos, conseguía para que fueran y dieran charlas gratis, nos juntábamos y la cosa es hablar de delfines, juntarnos y que saliera lo que saliera, pero todo muy divulgativo, también con ganas de aprender y ganas de salir de juego. Entonces en 2009 se hizo la primera aquí en Tarifa. Después de la de Tarifa ya empezó la quedada de orcas, que esto es increíble, se hacían unas jornadas en Barbate, con la temática principal eran las orcas. También igual, todo gratis, todo tal, y luego quería ser en barco, el barco pues, se pagaba quien quisiera, quien no, para intentar ver orcas en las Almadraba. O sea, eso no se había hecho nunca. Y mientras estuvo Mario, se hicieron creo que 3, se hacían 2 salidas por cada jornada. De las 6 veces que salimos, el 100% de las veces vimos orcas. O sea, es la coña. Este hombre también es que tiene una flor en el ojal. ¿Lo ves? Es que era impresionante, al lado de Almadraba, y nos veis cerquita de la costa, era súper emocionante. ¿Vale? Y por las noches, lo que os digo también, no todo va a ser aprender, hay que pasárselo bien, ¿vale? Yo no digo nada, pero este señor es vuestro presidente. ¿Vale? Y esta fue la última quedada, como veis la cosa iba creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, esto es un recorrido por la isla de los delfines, lo que es la historia, y ahora vamos a contar un poco la historia de las orcas de Mario, como la conocía todo el mundo, ¿no? Un mega resumen, porque la historia de las orcas de Mario nunca nadie sabe realmente cuándo empieza y dónde acaba. Bueno, esto es que Mario ha presentado un póster sobre su historia, siempre era como, bueno, sí, Mario cuenta muchas historias, tal, pero bueno, tiene base, ¿no? Son cosas muy bonitas, místicas de la luna. Bueno, detrás de eso hay unos datos tomados seriamente, con unos análisis que todos te voy a contar, o casi todo, la primera parte, es de verdad, ¿vale? Me ha dicho que la menta no había podido venir, que le venía mal, algo de los vuelos, no sé qué, pero yo no me lo creo. Yo creo que se ha liado por ahí a hablar con alguien, porque aquí estamos hablando, uno se muere y vamos a hablar bien, pues yo voy a hablar mal ahora, claro. Y era un desastre trabajar con él, o sea, vale, es estupendo porque vive unas cosas fantásticas, pero los que conocemos era un desastre de organización, de tal, te rompía todos los planes, no había manera. Dice, no, estaría muy bien en la SEC. ¿Sabes tú? Estabais cenando todavía desde ayer. Pero bueno, una cosquillita nada más. Bueno, la historia era muy sencilla, tenemos los modelos, tenemos la estadística, tenemos lo que sea, ¿vale? Pero lo que le interesaba a Mario es que realmente que conociéramos las cosas que pasan a base de observación, a base de conocer nuestro entorno, como hacían antes los antiguos, como decía él. Observación de la naturaleza, que sabían lo que sabemos ahora con muchos GLMs, GAM, Paratí, modelos, Maxenta, y él aprendió a leer la naturaleza como hacían los antiguos, y es lo que quería transmitir. Porque es verdad que se ha perdido todo, estamos embrutecidos, desnaturalizados. Es alucinante como una cosa tan chorra, entre comillas, común como es la luna, que la vemos todos los días, a todo el mundo dice la luna, y Mario, y es que dice, ¿por qué se ha apropiado Mario de la luna con esta historia? Simplemente porque
te enseñaba que no tenías ni idea y te enseñaba como simplemente explicándote las fases de la luna, por qué la luna, cómo afecta la luna a las mareas, cada cuánto vienen las mareas, cada cuánto es el cuarto menguante, que son cosas que a lo mejor decís, uy, que eso lo sé, te lo enseñan de pequeño, os sorprenderéis la de gente que realmente no tiene ni idea. Yo me incluyo, y estoy hablando de cuando conocí a Mario, estaba en primero de carrera, de lo ignorante que era en ese sentido. Entonces, con una chorrada como esa, que lo tienes ahí enfrente, te descubre, te empieza a meter el gusanillo de querer aprender y ver más las cosas y aprender cosas que tienes delante y entenderlas es el tinglado. Bueno, hemos visto que ya he explicado lo de los atunes, viene al Atlántico Mediterráneo de Sobar, pero queríamos saber por qué o cuándo, si se podía predecir cuándo venían las orcas a la playa, porque no siempre venían a la playa. Las orcas comen atunes, vienen detrás de los atunes, y los atunes no siempre, las capturas de los atunes no siempre, y se acercan a la playa, no siempre y de manera constante, tienen sus ciclos. Y esos ciclos se ven a las mareas. En el estrecho de Gibraltar, pues tiene unas condiciones bastante peculiares. Hay una corriente continua que pasa por el centro, que es la que habitualmente cogen los atunes para ir al Mediterráneo. Pero en función de si hay mareas muertas o mareas vivas, esa corriente va a ser más o menos intensa, ¿vale? En mareas muertas, que como sabéis todos, es cuando la distancia entre alta mar y baja mar es menor, es muy pequeña, las corrientes son menos fuertes, la intensidad es menos fuerte y casi todos los atunes pasan por el centro hasta el Mediterráneo. Pero cuando hay mareas vivas, esa es cuando mayor amplitud hay entre marea alta y marea baja, por lo tanto, al mismo tiempo que antes en mareas muertas baja hacia esto la marea, mueve poca corriente de agua, en el mismo tiempo, 6 horas, que pasa de marea alta a baja, mueve muy rápidamente un gran volumen de agua, ¿vale? Eso que pasa en el estrecho, que es como un embudo, lo que hace es que un gran volumen de agua tiene que pasar por una cosita así pequeña y desplaza todo el agua hacia un gran volumen de agua y corriente hacia los lados, ¿vale? Que eso hace que arrastra también a los atunes. Por lo tanto, en mareas vivas, cuando hay mareas vivas, los atunes se acercan a costa. Y detrás las orcas, por lo tanto, en estos momentos sabemos que hay más probabilidad de ver las orcas en playa. Pero esto se relaciona con la luna, porque como sabéis todos también, la luna es la que provoca las mareas principalmente, pero también el efecto del sol, por la atracción que hacen estos dos astros sobre el agua, que es una superficie elástica, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando el sol y la luna están en la misma línea, se suman las fuerzas, entonces la plasticidad la fuerza sobre el agua es más grande, entonces se deforma más, se la atrae más sobre un lado y se produce mareas vivas. Y cuando están en perpendicular, se neutralizan las fuerzas y por lo tanto mareas muertas. Y las mareas más es menor. Esto tiene una manifestación en las fases de la luna. Cuando están en línea y se suman las fuerzas, hay mareas vivas, luna llena o luna nueva. Y cuando están en perpendicular, mareas muertas, cuarto creciente y cuarto menguante. Tan sencillo, ¿vale? Pero luego hay otras corrientes que afectan también, ¿no? Ya sabemos que con luna llena o luna nueva, mareas vivas, por lo tanto esos días va a haber mayor probabilidad de ver las orcas, que lleguen los atunes y que lleguen las orcas a tierra. Pero luego hay un momento del día también, ya vamos rizando un poquito el rizo. Hay unas corrientes, sobre todo que van sobre todo afectan a las orillas, voy a usar las manos, las orillas, que ay, lo pago. Ahora. Que van por las orillas, que esto se produce porque por el cambio, bueno, sabéis que en el Mediterráneo las mareas son muy pequeñas, ¿no? Prácticamente, aunque haya mareas vivas y mareas muertas, la amplitud de mareas siempre es muy pequeña. Pero porque es un mar pequeño, la capacidad de formación del agua es menor. Pero en el Atlántico la deformación es un océano muy grande, por lo tanto la amplitud de mareas es mucho más grande. Y estamos en un punto de intersección en que tenemos el Mediterráneo aquí y el Atlántico aquí, ¿vale? De tal manera que cuando hay marea alta y mareas vivas, que es cuando hay mayor descompensación, el mar está normal así, marea alta, el Mediterráneo va a hacer pic un poquito y en el Atlántico se va a ir muchísimo más. De tal manera que esta descompensación de agua lo que va a provocar es que haya un paso de agua del Atlántico, que está más alto, al Mediterráneo, y va a provocar una corriente que va del Atlántico al Mediterráneo, que es el sentido que quieren usar los
los atunes, por lo tanto, los atunes van a usar esa corriente y las orcas van a ir detrás, ¿vale? Cuando está, sin embargo, mucho más bajo, cuando hay marea baja, ¿qué va a pasar? Que el Atlántico está más alto y va a pasar agua hacia el Atlántico y la corriente va a ir en contra, por lo tanto no van a usarla los atunes. Ya está. Para eso lo quería. Bien, eso también lo podemos ver mirando la luna, ¿vale? Cuando hay marea alta o marea baja o si está bajando. Si nosotros estamos aquí, cuando tenemos la luna arriba, está tirando del agua aquí y tenemos marea alta. Si estamos aquí y vemos la luna en el horizonte, nosotros vamos a tener marea baja, ¿vale? Tan sencillo como es. Ya tenemos unos cuantos pasitos. Ahí, ¿qué tenemos? Venga, ¿qué marea hay cuando alta? Ahí, baja, vale, ahora ya sigo yo. Ahí está subiendo, por lo tanto, la marea está subiendo y esa es la que, desde ahí está la marea bajando. Esa es la buena. De luna llena a luna nueva, cuando está bajando, así como para simplificar y tal, esa es la buena, la que nos va a decir o que más probabilidad hay de ver orcas en la playa, ¿vale? Entonces ya, o sea, tenemos, fijaos, sin modelos ni historietas, solo mirando al cielo, además llegas de Madrid, miras, te plantas y dices, ¿dónde está la luna? ¿Cómo está la luna? Tal, dentro de 2 horas o dentro de un rato me voy a plantar en la playa porque voy a poder ver las orcas, ¿vale? Y ya rizando el rizo, en la época del año en que Venus está más, esto es Venus y la luna, en que la luna y Venus están más cerca, están en esa posición, porque luego hay otras épocas que se ve tan diferente, ¿vale? En esa época, la luna llena después de eso es cuando empiezan a llegar los atunes, ¿vale? Que coincide más o menos con el equinoccio de primavera, porque es la entrada de la primavera. Jueves Santo. ¿Eh? Jueves Santo. Jueves Santo. Por ahí, ¿vale? Entonces, esto es lo que sabemos ahora, los modelos, que lo puedes ver todo con la luna, pero ¿esto lo sabían los antiguos? O sea, históricamente, sin modelos y sin historia, ¿habían aprendido leyendo de la naturaleza esto? Pues parece que sí. Hombre, ya hay citas en la bibliografía antigua que dicen que sabían que las orcas comían atunes porque les llegaban los atunes hasta el Mar Negro huyendo de las orcas, ¿no? De Aristóteles. Pero una cosa importante es los fenicios. Conozca a Mario, la hora de los fenicios, hasta la saciedad. Los fenicios también eran los primeros que inventaron la almadraba, pero la almadraba suya era diferente, ¿sí? Su almadraba era de tiro, no era de estas caladas que ponen que es fija, sino que lo que había era una persona en una atalaya que indicaba a todo el pueblo estaba pendiente de ese hombre que indicaba cuándo venían los atunes para salir con barcas y acorralar esos atunes y luego de a pocos, con otras redes, iban tirando y recogiendo todos esos atunes. Esta se llama almadraba de tiro. Ahí estaba todo el pueblo participando, imaginaos, estamos hablando de atunes de 800, 900, en su época había 1000 hasta 1200 kilos, una barbaridad. Con mulas, con burros, era todo el pueblo preocupado en eso. Eran miles y miles de kilos de pescado que lo que proporcionaban era alimento para todo el año para la población y además, importantísimo, solucionaban un problema gravísimo para las navegaciones largas que era la logística de tener que comer. El atún se conservaba y lo tenían para hacer grandes navegaciones. Los fenicios eran o sea, su recurso eran navegantes, porque eran comerciantes basados en ir por todo el Mediterráneo comerciando con sus cosas que comerciaban. Pero tenían solucionado el problema que podían hacer navegaciones largas sin tener que ir a tierra porque tenían la comida solucionada. Por lo tanto, si tu modo de vida depende de tu civilización de comercio y lo que más, o sea, lo que te facilita el comercio es el atún, aparte de la comida para todo el año, pues va a ser un recurso vital, para ti va a ser súper importante. Pero hay una cosa importante, el tema de los vigías que avisan que ven los atunes. Entonces hemos estado un montón de tiempo ahí en las atalayas y no, es imposible verlos, o sea, puedes ver un día un atún que salta medio raro, pero es imposible ver las bolas de atunes, como dicen. Pero hay una cosa que sí ves y ves siempre y va detrás de los atunes, que es la orca. Entonces, es muy posible que realmente lo que estuvieran viendo y buscando era la orca, ¿vale? Entonces, esto, imaginaos también la importancia en unas culturas como son estas digamos, una orca, que seguramente sea un animal pues grande, gigantesco, un poco monstruoso, lo mitificado seguramente y endiosado que podían tener, primero, porque viene el animal y viene, bueno, seguramente sería la fiesta del pueblo al oeste, porque toda la comida, todo el trabajo, realmente sería un evento súper importante, más un bicho grande, bastante mitológico. Y parece que sí que estaba relacionado esto de las orcas y ellos ya sabían el tema de la luna,
¿vale? Parece que leyendo la luna también sabían cuándo venían las orcas. Esto es una cita de un oráculo que dice, el oráculo de Anfíluto, sería, yo no suena raro, pero en su época es como Paco, seguro. Entonces, que decía, la suerte está echada y la red desplegada, los atunes caerán en ella en noche de luna llena. Sabían que en esa época, claro, en esa época ya sabían que con luna llena era cuando venían las orcas y venían los atunes. ¿Vale? Interesante esto del oráculo, que luego este oráculo, ese oráculo, el que ve el futuro, que seguramente sería la mano derecha del dios, del rey, de la alta sociedad, en una época, en estas épocas antiguas en que había un mundo de superstición, de incultura, el hombre no es que viera el futuro, o los oráculos, los chamanes, lo que es que sabe leer el campo, sabe leer la naturaleza y no es ver el futuro, es saber lo que tiene. Y esa información, lo que era un poder grandísimo. Entonces estos chamanes y oráculos pues seguramente tienen un alto poder y estarían en una alta postura social. Bueno, como curiosidad, lo que hablábamos de imaginar la importancia que sería la horca, el hecho que te indicara que es cuando venía tu recurso alimenticio y tu recurso vital para estas culturas, que normalmente lo endiosan y tal. Aquí ya entramos en cosas, hipótesis de estas de Mario, que yo las voy a lanzar, simplemente para que las veáis, ¿vale? Esto es Tanit o Astarte en fenicio, que era la diosa de los fenicios y los cartagineses, ¿vale? Hay un montón de simbologías, como veis, en muchas ocasiones está la luna y la estrella. Qué interesante, la luna y la estrella. Luego está aquí, hay algunas que son como simbólicas, ¿vale? Y otras que son más antropomorfas, con algunos elementos, sigue con la luna y la estrella, ¿veis? Aquí la luna y la estrella, y hay algunas de estas antropomorfas también, no parece la luna y la estrella, pero tiene como una postura medio extraña, ¿vale? Que si os fijáis en esta, y ahora giramos eso, ahora sí que es alucinante, ¿eh? Puede ser o puede no ser. Son símbolos, quiero decir, tampoco le vamos a dar místico símbolo. Y de luego, cuadra, ¿vale? Por otro lado, ya relacionado con la mitología, endiosamiento de animales, seres, hay muchas citas o referencias de la orca en relación con la Atlántida de los atlantes. Una cita que decía que los reyes de la Atlántida, descendientes de Neptuno era considerado como el rey, el dios de la Atlántida, Poseidón, lleva en la cabeza bandas de los carneros machos como indicados del Principado. A las orcas se llama también carneros marinos. Carneros marinos porque decían que esto que es, bueno, aquí, en realidad solo tenía una mancha blanca como extracción del cuerno que debería de tener ahí, y que creían que esta mancha era la representación como de un cuerno inexistente que representaban luego ese nombre de carnero marino. Pero es que además, si os dais cuenta en la montura, esto parece totalmente el cuerno común de la cabra. Esto no lo he leído por ahí, pero es que lo veis y que parece un montón, ¿vale? Y imaginaos todo este rollo de los atlantes, la orca, Neptuno, que por otro lado también se lee que en algunos sitios la Atlántida lo llaman islas Orcades, o de las orcas. Fijaos que lo que tiene este ser marino monstruoso, gigantesco y fuerte y poderoso es un tridente. ¿Podría ser Neptuno la representación de una orca a nivel dios? O sea, el dios marino de Neptuno podría ser simplemente la orca. Bueno, es un bicho poderoso, grande y que es bastante mitológico, carismático. ¿Por qué no? Y esto ya es como rizar el rizo, ¿vale? O sea, puede ser o no, pero mola. Esto es tremendo, fijaos. Esto es la cueva de la Lanterra, como que es curioso. Ahora vas por allí, ya la llaman la gente de allí la cueva de Mario. Junto a gente que no sabe quién es Mario, ¿vale? Esto está donde se ponía Mario, enfrente de la almadraba, donde está la almadraba en Zara de los Atunes. Pues Mario estaba las casualidades. Voy a contar esta casualidad que es muy buena. Siempre se ponía ahí a ver las orcas. Y años después está un día que va subiendo y hay un tipo, eso está entre las casas, hay una casa, un tipo que le dice: ¿qué vas a la cueva? Dice: ¿qué cueva? No, tienes una cueva debajo. Bueno, se mete. La cuestión es que ese tipo resultó que ahora era un ecologista de estos súper radical holandés, pero es que había sido ballenero. Entonces nos metió un día adentro y nos contó unas historias de ballenas brutales, y es casualidad también que sea el que viva a la casa de al lado justo donde Mario estaba viendo ballenas orcas durante muchísimo tiempo. Bueno, y le enseñó la cueva, ¿vale? Esta cueva es una cueva excavada en la roca, es pequeñita, es un covacho, digamos,
que tiene representaciones rupestres datadas creo que entre 5 y 15.000 años, hay de varias edades. Y tiene una característica que es una muesca aquí. Y esta muesca tiene como un perfil muy característico, y cuando se pone el sol, se pone justo enfrente de la cueva, y desde la cueva tú estás viendo la almadraba, que es lo que tienen los atunes, y desde la cueva ves las orcas, chulísimo. La cuestión es que cuando está anocheciendo, ese perfil da en el fondo de la roca y parece como que señala puntos dentro de la roca. Porque en la roca, en el fondo, hay varias pinturas diferentes, algunas sí que se ven que son como de animales, otras son puntos, símbolos, y hay varios símbolos muy interesantes que son, bueno, ¿cómo funciona? Como sabéis, el sol no siempre se pone por el mismo punto, entonces en función de la época del año, la puntita esa va a apuntar a una figura diferente. Es un reloj de sol, no tiene más historia, ¿vale? Y hay una figura que es esa, ¿vale? Que dice, bueno, pues hay mucha simbología significados para eso, ¿no? Que es pues, la fertilidad, pero también es Aries, ¿vale? Aries, que es pues símbolo del zodíaco, pero claro, esto teóricamente de hace 5.000 años no existía el zodíaco y menos los símbolos del zodíaco teóricamente. Aries, que es en abril, que es bueno, curioso, cuando llegan los Saturnos. Pero un día estaba Mario viendo unas grabaciones estaba grabando un señor en el estrecho de orcas, y una imagen que no había visto habitualmente, no te paras a pensarla, es la orca desde arriba. ¿Y qué ves cuando ves la orca desde arriba? El sol. En primavera, cuando llegan los atunes, cuando es la época de Aries, cuando llegan las orcas, el sol indica este símbolo, justo, cuando llegan las orcas. Que es la montura, pero desde arriba se ve esto, el carnero marino. ¿Es o no es? Las cosas encajan por lo menos, o sea, bueno, ya que está ahí, lo tenéis, lo veis vosotros, ¿vale? Y esto es... son cosas, lo que digo, que también usaba Mario, no lo decía como que fuera totalmente real. Para los que conocemos a Mario sabemos que al final estaba viendo orcas y simplificados en todos los lados, ¿sabes? Iban andando por cualquier lado, había una cosa, una marca medio tal. Esto son los atlantes que han venido. Hay veces que se le iba la pinza y había que ponerle los pies en la tierra, eso es verdad. Pero la cuestión es que usaba esto sobre todo, y no para que te lo creyeras, sino para despertarte un poco, que no te creas todo, ¿vale? Que lo pongas en duda, o por lo menos que te crees tu propia opinión. Él te soltaba las cosas, te soltaba los datos, si quieres te lo crees, si quieres no te lo crees, pero te lo creas o no, aunque sea como historia, es bonita. Quiero decir, ¿por qué no? Ya te digo, si yo lo cuento yo y no tiene nada que ver, pero la cuenta Mario y es que te embelesa, ¿sabes? Si te lo cuenta hiperpreciso con 1000 datos y era una enciclopedia andante. Es lo que digo. Entonces, pero él lo que quería simplemente era abrir la mente de la gente, ¿vale? Abrir la gente de la mente, y su misión últimamente estaba muy emperrado, muy quemado con el mundo, cómo era el mundo, y quería cambiarlo. Quería cambiar el mundo, y su manera de cambiar el mundo era, con el hilo argumental de las orcas, hacer que la gente se planteara las cosas, que no fueran mendrugos y se tragaran todo como viene, lo que viene en los libros de historia que hemos leído siempre, que tuvieras, te puedes creer si te parece que es correcto, pero que dudes, y sobre todo, aparte de eso, ya os digo, que fueran, como digamos, que la gente sea mejor persona y que así intentar cambiar el mundo. Últimamente está como muy loco con eso, ¿no? Ya con eso, solo quiero terminar, quiero terminar usando como un recurso que usaba Mario de vez en cuando. Quiero usar como películas o ejemplos de películas para explicar algunas cosas. Lo usaba mucho lo de Nemo para explicar las corrientes marinas y tal. Hay una película basada en una leyenda que se llama La joven del agua, y es un poco como yo veo a Mario. Bueno, la leyenda es que originalmente había unos seres, se llaman los seres del agua, que eran criaturas que vivían en el océano y vivían junto a los hombres, en armonía con los hombres. Estas criaturas podían ver el futuro, entonces cuando veían que los hombres empezaban a ir del camino, les avisaban. Al principio todo estaba bien, pero debido a las luchas de los hombres por el poder, empezaron a haber más guerras y cada vez empezaron a desoír más a los seres del agua, hasta que llegó un momento en que los ignoraron por completo y los seres del agua se retiraron. Pero ellos nunca dejaron de intentar recuperar y que el hombre cambiara, y que cambiara su mundo, que dejara las guerras. Entonces, cada cierto tiempo, los seres del agua mandaban un emisario. Ese emisario, solo con cruzar una mirada con el hombre adecuado, provocaría en él la inspiración
sería la chispa que cambiaría el mundo. Y una vez que ha cumplido su misión este emisario, sería a lomos de un águila y estaría libre. Yo quiero pensar... Joder, dije que no. Yo quiero pensar que Mario no cambió el mundo, ¿vale? No lo hizo, no le dio tiempo. Pero quiero pensar que, y sé que hay tantísima gente a la que ha influenciado y le ha cambiado la vida, que quiero pensar que alguno de esos es el que va a hacer la chispa que va a cambiar el mundo. Y eso es lo que quería decir. Y ahora vamos a poner un vídeo homenaje a Mario. Es complicado, pero es que tuvimos un problemilla hace unos meses y la vida es tan fácil de que se vaya, tan fácil, que si no nos la jugamos a cambiar las cosas, te va a ir, porque te va a ir, nadie se queda y no habrá hecho nada. Y hay un momento donde todo el mundo hace un balance de su vida. Es un micro momento. Y entonces cuando dices, leche, podría haber jugado mis cartas y no lo he hecho. Por lo que sea, por miedo, por comodidad, por lo que sea. Entonces, yo en mi caso me la estoy jugando. O sea, he tirado todas las cartas y me la voy a jugar y yo sé dónde me estoy metiendo y no es fácil, ¿eh? Estoy cansado, pero como vi a mi hermano y ese momento fue tan triste, dije, ¿qué coño? Vamos a jugar. A eso hemos venido, ¿no? Pues ya está más. ¿Y qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Y qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo. Somos una marea de gente,
Cuando uno deja el manual de instrucciones es porque quiere que se sepa. Y ya sabéis lo que se dice hoy en día, que la información es poder. Eso lo hizo un sinvergüenza. ¿De acuerdo? La gente se lo cree. Se cree que hay que guardar la información porque eso es poder. Así estamos como estamos. Porque toda la información se guarda. Y cuando se guarda la información, ¿sabéis lo que ocurre? Que se echa a la oscuridad. Porque no se sabe. Y cuando uno no sabe, no piensa. Así que vamos a aprender, chicos.